También vemos ahí ciertas competencias que tienen los trenes regionales suburbanos versus lo que es metro, tren ligero o incluso los buses, que es básicamente lo que más vemos digamos, en Latinoamérica. Respecto a lo que es el ferrocarril interurbano, aquí ya vemos cosas que son más bajo el discurso de lo que es la sostenibilidad. ¿Por qué menciono esto? Básicamente entramos a un discurso de que habla de que los modos pueden ser competitivos, pero también deben ser complementarios para lograr una movilización sostenible. Y en ese sentido hay muchos estudios que destacan el gran potencial que tiene el tren interurbano, especialmente los trenes ya un poco más rápidos, frente a lo que es el uso del automóvil y el avión. Y en ese sentido, el tren tiene un gran potencial en aquellos recorridos que son entre 1 hora y media y 4 horas, pero hablando de lo que son 150 a 950 kilómetros, con un pic en los 600 kilómetros. Plantearnos un poco el rol y en aquellas distancias donde el tren sí puede ser competitivo, más allá de nuestra realidad americana, de que a diferencia de quizás de Europa o otras zonas del mundo, las ciudades nuestras están mucho más distanciadas y por lo tanto cuesta a veces ver dónde está realmente el potencial. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, y aquí hay una serie de ejemplos en términos de tipo de viaje a lograr con este tipo de estándar. Podríamos fácilmente abarcar todo lo que es la zona central con tiempos realmente competitivos frente al avión y al auto, y con eso ir incentivando un poco más el uso a modos que son más sostenibles. Y esto también lo vemos en lo que se ha ido estudiando. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas hizo un estudio de movilidad pensando en el año 2050, y ellos ya determinan que la movilidad en la zona centro, más allá de duplicarse, o sea, hablamos de un 130% de movilidad adicional. Y eso, de alguna manera, le da un poco más de peso a una de nuestras propuestas que tenemos como instituto de ir potenciando esta zona con un corredor todo lo que es la zona central, abarcando de lo que son las principales capitales regionales entre Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, sumando incluso en etapas sucesivas lo que es Coquimbo La Serena en el norte, o incluso lo que es Temuco y ya más al sur. Y eso se logra con una planificación ya a largo plazo, con distintos cortes temporales, y que se sale un poco de la lógica que actualmente tenemos nosotros, que está muy ligada a la lógica de los proyectos, ¿ya? Esto requiere una escala un poco diferenciada. Y hablando de proyectos, los quiero invitar también a ver los proyectos que actualmente existen en Chile y que están hoy en día están en distintas etapas de estudio y algunos incluso a puertas de ejecución. En el caso de los proyectos de trenes como más urbanos o locales, podemos estar mencionando básicamente las extensiones de las líneas de metro en Santiago, que viene siendo algo bastante tradicional ya para nosotros. Se habla ya de las líneas 8 y 9, que están ya en estudios de ingeniería bastante avanzados, y se suman también algunas ideas de tranvía en Coquimbo La Serena y en el aeropuerto de Santiago. Se suma también incluso un reciente anuncio sobre un tren local en Arica, aprovechando la infraestructura ferroviaria de la ciudad. Entrando a lo que son servicios ya suburbanos y regionales, se siguen concentrando en las zonas centro y centro-sur, principalmente en la zona de la red que administra el ferrocarril del Estado. La red de nuevas ideas en la zona de la región del Maule, que es lo que es Curicó Linares, digamos la renovación de trenes para Talca Constitución, la extensión de la red de biotren en Concepción hacia Lipquén y Lota, los recientes proyectos asociados a la región de la Araucanía en Temuco hacia Pitrufquén, y se suma además la región de los lagos con lo que es Yanquihue y Puerto Montt. Una vez que tenemos el desarrollo de estas redes, digamos, más regionales, entramos con lo que es el desarrollo de los trenes interurbanos, y de esa manera consolidamos una red en la zona centro y centro-sur. Y para eso, la empresa de los ferrocarriles del Estado lo que hizo fue darle un proyecto de recuperación bien fuerte, lo que fue el concepto original del tren que va desde Santiago a Chillán, y por lo tanto renovó su material rodante e hizo algunas obras de infraestructura que permitirían de alguna manera
mejorar los tiempos de viaje. Y de alguna manera también que uno de los objetivos es que alcance estas velocidades de 160 kilómetros por hora. Se suma también una nueva conexión hacia Valparaíso, donde como instituto tenemos una visión bastante crítica respecto al trazado escogido, puesto que básicamente se asume el uso del trazado actual existente, que data del siglo XIX, y por lo tanto con eso se dio un poco el no a ciertas ideas de poder aspirar a estándares mayores que permitieran velocidades incluso de 200 kilómetros por hora, por ejemplo. Y más al sur tenemos algunas iniciativas de trenes a Concepción y Temuco, muchas de ellas en corto plazo como trenes nocturnos, pero en el largo plazo también como trenes diurnos. Respecto a la carga, aquí ya hay una mayor distribución. Respecto a los proyectos, tenemos en la zona de Arica, donde hubo ciertas pruebas en conjunto con Ferroviaria Andina, lo cual lamentablemente no tuvo mucho éxito, por razones que no voy a profundizar, pero sí se demostró que el ramal tiene su potencial, está, digamos, vigente y en cualquier momento se puede retomar ese tráfico de carga, digamos. El proyecto de locomotora de hidrógeno en el Centro Ferrocarril Antofagasta, Bolivia, el proyecto de la mina escondida en Fronor, retomar un poco la idea del bioceánico por los pasos fronterizos que actualmente están operativos, y la zona centro ya busca un mayor desarrollo de lo que es el transporte de cargas por contenedor sobre el ferrocarril, y ahí tenemos la licitación del terminal en San Antonio, junto con una plataforma que lo que busca es mejorar no tan solo el terminal, sino que también el corredor, y eso viene con una serie de inversiones bastante importantes. Tenemos también algunos terminales privados, como el de Deisen Talcahuano, unas ideas del terminal en Frutillar de Merck, algunos estudios asociados a lo que sería el bioceánico en la zona sur, pero algo bastante preliminar, proyectos de automatización del ferrocarril de Codelco Teniente y algo más transversal en la zona F que tiene que ver con establecer un nuevo modelo de negocio en toda su red y con ello nuevos contratos de acceso y de operación de la red de ferrocarriles, y algo bien importante y que yo creo que hay que verlo con harto cuidado, es el nuevo sistema de señalización para el resto de la red de F, que de alguna manera permitiría que el transporte de carga, y no tan solo carga, sino que pasajeros, mejorara en términos de seguridad. Todos estos proyectos de alguna manera pasan por distintas etapas, y estos se diferencian bastante si tenemos empresas que son públicas tipo CEP o sistema de empresas públicas, como también fuera de este, o incluso aquellas empresas que ya son privadas, ¿ya? En el caso de las empresas públicas, muchas de ellas pasan por algunas confecciones de planes estratégicos, pero simplemente llegan todas a lo que es el Sistema Nacional de Inversiones, en la cual tienen que pasar todas las etapas de ingeniería y validaciones y autorizaciones, junto con los estudios de demanda que cada una demanda. Y finalmente, una vez que el proyecto está más avanzado, tiene la obtención de calificación ambiental, los decretos de financiamiento, en el caso de que tenga financiamiento estatal, expropiaciones y obviamente licitaciones públicas previas a lo que son las obras y los permisos pertinentes. En el caso de las empresas privadas, hay dos caminos principales, que una que está asociada a la concesión vía Ley General de Ferrocarriles, que es una ley bastante antigua, y que en la práctica se utiliza para algunos tramos en particular, que son bastante pequeños, puesto que de alguna manera tiene grandes diferencias con lo que es la concesión vía ley de concesiones, que lo tiene el Ministerio de Obras Públicas, en donde esta sí pasa por el Sistema Nacional de Inversiones y tiene una serie de etapas como la declaración de interés público, la realización de prospecto y licitación, la obtención de calificación ambiental y expropiaciones también. Sin embargo, como pueden ver, eso sigue siendo, digamos, una serie de pasos un poquito más flexible o más acotada que en el caso del sistema público, el cual uno puede llegar a pasar incluso 5 veces por ciertos pasos, y aquí solamente máximo 2. Y finalmente, aquellas inversiones que son netamente privadas, como algunos terminales, básicamente requieren las autorizaciones de conexión y todo lo que son las explotaciones y adquisiciones, que son básicamente como un proyecto privado típico, digamos. Hablemos un poco de los aciertos y desaciertos en ferrocarril en Chile, y esto un poco asociado a lo que son las lecciones aprendidas. Ya se instaló lo que es que los proyectos de ferroviarios trascienden gobierno y se convierten en proyectos de Estado. Y de alguna manera eso evita un poco su variabilidad en términos de decisión cuando pasan de un gobierno a otro. Aquí los gobiernos, cuando se postulan, saben que los proyectos ferroviarios son políticas de Estado y trascienden, y quien no pueda defender eso, básicamente no va a tener los votos, digamos. Es como un base.
Respecto a lo que es un actor en el transporte público, principalmente en metro, en EFI y sus filiales, eso se ha visto bastante fuerte respecto a la evaluación del pasajero como un servicio de alta calidad, el récord histórico de pasajeros, y de hecho, frente a la pandemia, todos los servicios de pasajeros en ferroviarios fueron los que menos cayeron con respecto a sus competidores y de alguna manera también fueron quienes mejores se recuperaron. Y por lo tanto, eso da también un poco señal de lo que es la confianza en el servicio por parte de las personas y también el enorme potencial que tiene y que de alguna manera hay que ir mirando bastante cerca. En términos de modernidad, eso también se le en los últimos años, sobre todo lo que es la renovación del parque, la renovación de ciertas infraestructuras, del sistema de señalización, que incluso algunos llegan hasta la vanguardia mundial, digamos. Por ejemplo, la automatización de líneas de metro, que de alguna manera es algo que incluso en algunos países europeos todavía no se ve 100%, y incluso hay empresas que ya están explorando el tema del hidrógeno, y por lo tanto, la modernidad, si bien el ferrocarril es un mundo pequeño, pero ya la modernidad es parte de su discurso y lo tiene súper presente. En los desaciertos, básicamente yo creo que lo compartimos entre muchos, lo que fue el abandono ferroviario y por lo tanto muchas ciudades crecieron sin el ferrocarril y eso hace que cuando queremos revivir el ferrocarril y entrar en las ciudades, eso hace difícil y por lo tanto de alguna manera los proyectos se van encareciendo respecto a que hay que modificar incluso algunos aspectos de las ciudades para poder llegar mejor y darle un mejor posicionamiento. Hay un efecto respecto a lo que es la red, la venta de la red norte de ferrocarriles, por ejemplo, que no hay ciertos incentivos a desarrollar servicios, por ejemplo, de pasajeros, al no estar presente la empresa pública en la zona norte, pero en su contraste también ha tenido fuerte éxito lo que es el transporte de carga por mediante privado, digamos. El abandono de los ascensores en Valparaíso, que uno podría sumarlo al carriles y que de alguna manera es una deuda que tiene el Estado. La decisión que hubo en los últimos años también de reducir el ferrocarril a su mínima expresión y que de alguna manera tenemos hoy en día, si bien servicios que son exitosos, carecen de potencial o de medidas para poder expandirse rápidamente y por lo tanto, frente a la alta demanda que tienen hoy en día, es necesario hacer inversiones bastante cuantiosas y por lo tanto los proyectos en su momento no fueron pensados con ese crecimiento y de alguna manera fue subestimado en contraste a lo que vemos hoy en día con proyectos donde sí tienen considerar ciertos aspectos de expansión. Lo mencioné, la subestimación de proyectos asociado a su diseño limitado y finalmente lo que es el marco legal y metodológico que de alguna manera muchos no miran, no es tan popular respecto a las medidas que usualmente uno quiere ver, pero eso es muy importante. O sea, que todavía tengamos una ley de ferrocarriles que data del 1931 abre la puerta para ciertos vacíos legales, como por ejemplo lo que es la concesión de ferrocarriles mediante esta ley en particular, o alguna estructuración asociada a cómo se materializan las inversiones en cuanto a procesos, que de alguna manera, incluso a nivel metodológico, no se acerca mucho a las reales necesidades que tenemos hoy en día, y por lo tanto faltan hacer ciertas actualizaciones y no se ha hecho, digamos, con la frecuencia que debería. Finalmente, para terminar, la visión de futuro que vemos nosotros en el sentido del ferrocarril es básicamente una interacción entre los distintos agentes que participan, y esto no solamente está acotado a empresas ferroviarias, sino que también a la industria, a la academia, a las cámaras, organizaciones, a la comunidad, a la prensa incluso, como para darle donde se le da visibilidad, y obviamente el gobierno. Y de alguna manera nosotros, si bien no llevamos mucho tiempo conformados, estamos recién tratando de ir ampliándonos, a ir participando en todo, digamos, estas instancias como para poder ir de alguna manera sensibilizando sobre el tema ferroviario, impulsando ciertas políticas más de Estado asociadas al modo ferrocarril y al modo sustentable en general. Y eso te permite también darle cierta visibilidad hacia el mundo y de alguna manera también ser partícipe con organizaciones como la UIC, como la ALAF, como la AR, la ALAMIS, la UITP o la TIC, por ejemplo. Y que de alguna manera permite construir este gran puente de lo que son los conceptos ferroviarios, las buenas prácticas e incluso la colaboración mutua, digamos, no tan solo en conocimiento, sino que también en oportunidades para desarrollo de proyectos, financiamiento y, digamos, todos los temas relacionados. Así que muchas gracias y no sé si me pasé, creo que un par de minutos, pero... Gracias, Fabián. No, muy, muy interesante, la verdad, y es
es interesante escuchar, ¿no? Cómo algunos desaciertos, digamos, hemos tenido todos los países latinoamericanos y ahora vamos a poder discutir un poquito más en la ronda de preguntas.